¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan diario del año bíblico. Recuerden que este plan consiste en leer 3 capítulos cada día de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. Esto es con el propósito de leer la Biblia completa en un año, y en este espacio les compartimos un comentario de los capítulos correspondientes para cada día. Vamos al comentario de los capítulos 6 al 8 del libro de Levítico. Estos capítulos son cruciales para comprender la práctica del sacerdocio y la importancia de los sacrificios en la relación entre Dios y su pueblo. Los capítulos de hoy revelan cómo los sacerdotes debían mediar entre Dios y los israelitas, asegurando que las ofrendas fueran aceptables y que las instrucciones divinas se cumplieran con precisión. El capítulo 6 comienza detallando las instrucciones específicas para los sacerdotes en relación con varios tipos de ofrenda. Aquí se subrayan las responsabilidades sacerdotales y la naturaleza continua del servicio en el tabernáculo. Veamos algunas de estas ofrendas. La ofrenda por el pecado. Este sacrificio expiatorio se menciona nuevamente con énfasis en la santidad de los objetos asociados con el ritual. Todo lo que tocase la carne de sacrificio quedaba consagrado, lo que subraya la pureza que Dios demanda en los actos de adoración. La ofrenda quemada. Este sacrificio debía mantenerse ardiendo continuamente sobre el altar. Esto representa la devoción constante que el pueblo debía tener hacia Dios y simboliza la necesidad de un acceso continuo a su presencia. Y la ofrenda de grano. En este caso se detalla cómo los sacerdotes debían consumir lo que quedaba de la ofrenda. Esto refuerza la idea de que los sacerdotes dependían de las ofrendas del pueblo para su sustento y al mismo tiempo participaban en los actos sagrados. El capítulo enfatiza la santidad del lugar, los objetos y los actos relacionados con los sacrificios. Los sacerdotes no eran simplemente administradores, sino también representantes de la pureza y la justicia divina. El capítulo 7 complementa y amplía las instrucciones de los capítulos anteriores, cubriendo varios tipos de sacrificios como las ofrendas de paz, las ofrendas de culpa y las restricciones alimenticias relacionadas con la grasa y la sangre. Veamos la ofrenda de paz. Este sacrificio celebraba la comunión entre Dios y el pueblo. Permitía a los adoradores comer parte de la carne ofrecida, simbolizando una relación de amistad con Dios. Sin embargo, se exigía pureza ceremonial y un consumo rápido para evitar la corrupción, reflejando la santidad del acto. La ofrenda de culpa. Este sacrificio estaba orientado a reparar las transgresiones específicas contra Dios o contra otras personas. Las instrucciones subrayan que la restitución era necesaria para restaurar la justicia. Y también el capítulo presenta prohibiciones sobre la grasa y la sangre. Estas restricciones son significativas porque la grasa representaba la mejor parte del sacrificio, reservada para Dios, y la sangre simbolizaba la vida. Estas regulaciones destacan la reverencia que el pueblo debía tener por los dones de la creación y la vida misma. El capítulo 7 concluye con una recapitulación de las responsabilidades sacerdotales y una reafirmación de que las instrucciones para los sacrificios eran un pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. En el capítulo 8 se describe el inicio oficial del sacerdocio arónico. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, realiza una ceremonia de consagración que incluía lavar, vestir y ungir a Aarón y a sus hijos, así como ofrecer sacrificios específicos. En primer lugar estaba la preparación. Moisés lavaba a Aarón y a sus hijos, un acto simbólico de purificación.
Luego los viste con vestiduras sacerdotales, destacando su separación para el servicio sagrado. Venía después la unción con aceite. Moisés unge el tabernáculo y a Aarón con aceites, simbolizando la consagración de todo el sistema de adoración a Dios. Luego venían los sacrificios de consagración. Había 3 tipos de sacrificios: el becerro para la expiación, el carnero para el holocausto y otro carnero para la consagración. Este último incluye un acto simbólico donde Moisés pone sangre en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho de los sacerdotes, indicando que debían escuchar la palabra de Dios, trabajar para Él y caminar en sus caminos. Y finalmente se destaca el papel de la obediencia. Moisés sigue cada instrucción al pie de la letra, mostrando que la obediencia es esencial en el servicio a Dios. Además, Aarón y sus hijos permanecen 7 días en la entrada del tabernáculo, completando su dedicación. Este capítulo muestra que el sacerdocio no era una posición de privilegio, sino una responsabilidad seria y sagrada. Aarón y sus hijos no solo representaban al pueblo ante Dios, sino que también tenían que modelar una vida de santidad. Como podemos ver en los capítulos de hoy, se resaltan la importancia de la santidad, la obediencia y la comunión en la relación entre Dios y su pueblo. Los sacrificios no eran meros rituales, tenían un propósito profundo: restaurar la relación rota por el pecado y enseñar al pueblo a vivir en santidad. La figura de Aarón como sumo sacerdote apunta hacia Cristo, quien cumpliría de manera perfecta el papel de mediador entre Dios y la humanidad. Además, la necesidad de pureza y la seriedad del sacerdocio nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia dedicación al servicio de Dios. Hasta aquí el comentario de los capítulos de hoy. Agradecemos por haber escuchado y desde luego también agradecemos por compartir con otros. Y les invitamos para que escuchen los capítulos de hoy en las 3 versiones que estamos compartiendo. La versión Dios habla hoy, narrada por un servidor, la versión Nueva Traducción Viviente y la versión Reina Valera 60. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.